Bueno, buenos días. Comenzaremos con la jornada de hoy. Está previsto hacer cuatro presentaciones. Una primera general del proyecto, de los socios del proyecto, el presupuesto, etcétera. Son datos muy generales y hablar un poco del estado actual del proyecto. La verdad es que me resulta, les veo tan lejos y que casi que prefería, si tuviéramos un micrófono, ponerme de pie y acercarme un poco a ustedes. Sí, sí. Vale. Es que las instalaciones son tan magníficas que al final uno siente que está aquí en una representación teatral y les veo tan lejos y en las butacas con el foco, etcétera, que parece que hay como mucha distancia. Y lo que se trata también en estas jornadas informativas es precisamente la cercanía. Entonces, por eso casi prefiero acercarme a ustedes para que sea el contacto más cercano. Bueno, como decía, va a tener 4 presentaciones, una que va a tratar sobre los aspectos generales del proyecto, otra segunda hablará en este caso, Gustavo González, que nos acompaña de la empresa Ictios, que es la empresa que tenemos de referencia contratada para todo lo que son los muestreos de peces, y nos dará una visión muy interesante del estado de las poblaciones, de los endemismos que tenemos en esta zona, que es el objeto de este proyecto. Luego tendremos también una presentación que la haré yo de una forma muy resumida, porque el técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente Salamanca, en vísperas de vacaciones de Semana Santa, pues no ha podido asistir por razones obvias de los niños, etcétera, y daré yo su presentación. Y también tendremos una presentación de Mabel, de la Fundación Patrimonio Natural, que es otro de nuestros socios, hablando de las próximas acciones de comunicación, de talleres, etcétera, que haremos, para finalmente acabar yo con una presentación de las actuaciones de mejora del hábitat fluvial y de cauce que comenzaremos ahora en primavera con un contrato que se acaba de licitar y adjudicar en estos meses pasados. Y luego, como se trata de que sea algo participativo, en cualquier momento, si no entre cada una de las presentaciones o al final del todo, se trata de intervenir, el que puedan ustedes hacer todas las preguntas que quieran, etcétera. Voy a aprovechar también, antes de hacer las presentaciones, les voy a pedir el favor a la guardería fluvial que se levanten un segundo para que yo creo que ya muchos de ellos les conocen, por favor. Nos acompaña hoy los guardas fluviales y vamos a estar después tomando un refresco, un vino, una cerveza con un aperitivo. Aquí tienen a todos los guardas fluviales de la zona, Pedro, el guarda mayor, y se trata también de que en estas jornadas informativas estamos viniendo a la zona, que conozcan, y estas son las primeras caras visibles de la Confederación en la provincia de Salamanca. Entonces, no duden, no solo para el proyecto CIPRIVER, si tienen alguna consulta, pero en cualquier cosa en general, en consultar a la guardería cualquier duda, expediente, no sé. Pero aquí les tienen y cada uno en sus pueblos pues podrán, seguramente que ya muchos de ellos les conocen, pero que no dejen de poder conocerlos. Gracias. Bueno, algunos de ustedes que ya han venido en otras jornadas informativas que hemos hecho, pues seguro que esto ya les suena. Voy a pasar muy brevemente. El por qué presentamos este proyecto LIFE a la Comisión Europea. Esto está financiado por Europa, un proyecto de naturaleza. Y el motivo era fundamentalmente porque se había observado un declive y un retroceso de las poblaciones de los ciprínidos endémicos que tenemos aquí. Cuando hablamos de endemismo significa que son peces, en este caso, que solo existen aquí y no en ninguna otra parte del mundo. Por tanto, desde ese punto de vista de la biodiversidad, tiene muchísimo valor las especies que tenemos en esta zona.
Y en particular, en Castilla y León, y dentro de Castilla y León, en la zona precisamente del suroeste de Salamanca, se encuentran buena parte de los endemismos de toda la península ibérica. Por lo tanto, desde esta zona tiene Castilla y León y esta zona tiene una riqueza particular. El objetivo general era tratar de conservar estas poblaciones de peces, de estos endemismos que estaban en regresión. Por eso nos animamos a presentar este proyecto LIFE conjuntamente con la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural y la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque hay una parte del proyecto Cipriver que abarca lo que es el Alagón y el Cuerpo del Hombre, que es provincia de Salamanca, pero es vertiente es la zona del Tajo. Una duración de 4 años y un presupuesto aproximado financiado al 50% por la Unión Europea de 2,5 millones. Estos son los ríos. En el Duero, el Águeda, Huebra, Yeltes, Yuces y sus afluentes, y en el Tajo, el Alagón y el Cuerpo del Hombre. Estos ríos, además, no es casualidad, también están asociados a zonas de un enorme interés y valor natural, y por eso tenemos los LICs, como son los arribes del Duero, las riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces, bueno, pues todos estos lugares de interés comunitario. Es también una de las condiciones de los proyectos europeos. Las especies de las que estamos hablando, ustedes ya las conocen seguramente todas. La bermejuela, la sarda salmantina, única y exclusivamente de aquí, de esta zona, es un endemismo propio de aquí, de la zona de Salamanca, el calandino, la colmilleja, la boga del Duero y en la parte del Tajo, la boga del río y la colmilleja del río Alagón. Bueno, el objetivo general, desde luego, es mejorar el hábitat fluvial y mejorar el estado de conservación de estas especies, o al menos establecer mecanismos de protección. ¿De qué forma lo hemos planteado? Y así se estructura las charlas, el proyecto, etcétera, todo. Tres pilares fundamentales. Uno, acciones de mejora del hábitat fluvial, es decir, trataremos de mejorar, restaurar aquellas partes del río que supongan un problema o una amenaza para la conservación de estas especies, mejorar los ríos, en definitiva. Otra parte es desarrollar un programa de cría en cautividad en condiciones naturales, que será otro objeto de la charla, no con la idea de hacer una cría masiva de peces, sino simplemente estos peces no tienen un interés comercial, por lo tanto no se habían hecho programas de cría en cautividad, se cría la trucha o el salmón, pero no pequeños ciprinos que no tienen ningún interés de pesca, y aparte son especies no pescables. Y por otro lado, no se tenía ningún conocimiento, experiencia. Había a nivel nacional con otras especies como el fartec, etcétera. En otras zonas de la península se están trabajando con especies de ciprínidos, pero no con estas. Entonces, en Galisancho se ha desarrollado un programa de cría en cautividad en condiciones naturales, que hablaré después de él. Y luego hay otro pilar fundamental que, aunque no sean actuaciones concretas, es absolutamente básico, de comunicación, de información, de sensibilización, de participación. En la medida en que seamos capaces de difundir y transmitir la importancia que tienen todas estas especies y la importancia que tiene la conservación de los ríos, no va a estar en nuestras manos, sino va a estar en las manos de todos, de la sociedad en general, en que conservemos estas especies, porque todos participamos de arena para poder preservar estas especies. La estructura del proyecto básicamente es la misma de lo que acabo de hablar y acciones ya concluidas. Estamos en el segundo año del proyecto, ya finalizando el segundo año. El primer año, básicamente, arrancar el proyecto y hacer toda una serie de acciones preparatorias. Gustavo seguramente hablará más de la parte de peces, yo pasaré esto más rápidamente, pero lo primero que hicimos, partíamos de unos estudios iniciales pues de seguimiento que hace la Junta, etcétera, la Confederación también en la evaluación del estado de las masas de agua. Eso dio lugar al proyecto, pero no teníamos un conocimiento real de cómo estaba el estado de las poblaciones. Había una tesis doctoral, precisamente de Juan Carlos Velasco, de
estado de las poblaciones de estos ciprínidos, algunos estudios del CSIC, del Museo de Ciencias Naturales, etcétera, pero las condiciones son muy cambiantes en los últimos años. Lo primero que hicimos fue un muestreo de todos estos ríos para ver el estado de las poblaciones, las amenazas, volver a evaluar los obstáculos, su franqueabilidad, las amenazas, las presiones, etcétera. De esto pasaré rápidamente porque seguramente Gustavo lo va a explicar mejor que yo, de las especies, pero sí simplemente diré que lo que nos hemos encontrado de una forma muy desagradable es que es una tónica general, no solo de aquí, sino del resto de toda la cuenca y del resto de toda España y de muchos lugares, es la aparición y la dispersión de especies exóticas invasoras. Hoy por hoy, probablemente sea la mayor amenaza que tiene la conservación de estos endemismos, pero en otros lugares de otros, son la proliferación de especies invasoras. Hasta hace muy pocos años, y si ustedes son pescadores o van al río, ustedes jamás habían visto estas especies hace 15 años. A lo mejor unas sí, pero no todas. Porque la gambusia, que ya viene de hace muchos años, pero que es precisamente la menos preocupante, es un pez muy chiquitín. Pero tenemos el black bass, el percasol, el lucio y el alburno, de momento. Pero estas introducciones han sido relativamente recientes. Estamos hablando en un periodo de tiempo de menos de 10 años. Y aunque en algún sitio se conocía que había percasol o que había black bass, y todas estas introducciones son, no digo que intencionadas, pero son hechas por el hombre, es decir, no han venido de ningún lado, sino alguien las ha reintroducido y luego ellas se han dispersado. También lo que se ve es cómo esa dispersión, uno puede esperar que sea por tramos de río, pero los peces no van por el aire volando y van de otro río a otro río, es decir, hay traslocaciones, hay movimientos de estos peces de río a río. Y también lo que es muy preocupante, que una especie invasora que estaba en un sitio y que en principio solo estaba confinada en este sitio, volvemos a hacer muestreos y nos las encontramos en 40-50 kilómetros aguas arriba, que en principio no la había. Por lo tanto, sí que quiero dejar el mensaje de la amenaza que supone estas especies invasoras, que no son de aquí y que están haciendo un daño enorme y que en muchos tramos ha provocado ya la desaparición de todos estos endemismos. En esta, no sé, yo creo que no se ve bien, en este pequeño mapa pequeño de la zona del proyecto Cipriver, se aprecian ligeramente unos puntitos. Todos estos puntitos son obstáculos. En su gran mayoría pequeñas presas, azudes tradicionales, de molinos, etc. Son cientos y cientos. Eso da idea del grado de intervención, que por otra parte es natural, es decir, esto no es una crítica ni mucho menos, pero que el hombre tradicionalmente ha transformado el río. Pero estas transformaciones pues tienen efectos. Y si un río que en principio se mueve libremente en un tramo de 10-15 kilómetros aparece en 20 obstáculos, dividimos un río en 20 cachitos pequeños. Y eso tiene implicaciones en la disponibilidad de hábitat que tienen estas especies. Y por eso, cuando planteamos el proyecto, tratábamos precisamente de mejorar la conectividad fluvial, es decir, que los peces puedan moverse libremente a lo largo del río, porque a largo plazo el dividir el río en pequeños compartimentos hacen las poblaciones mucho más frágiles, cualquier amenaza, cualquier problema hace que esas poblaciones desaparezcan y que luego que las poblaciones, aunque no lo creamos, aunque sean peces muy pequeños, necesitan moverse porque tiene que haber un intercambio genético para poder mantener las especies a largo plazo. Este fue también del estudio que se hizo inicialmente del grado de franqueabilidad del obstáculo, de las presiones significativas. Esto también es una tarea nuestra dentro de la evaluación de las masas de agua y del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que es una directiva europea. Y al final la conclusión que llegamos, resumida en este mapa, es que prácticamente todos los tramos bajos de los ríos estaban ya llenos de especies invasoras.
Y en cambio en los tramos altos todavía quedaban espacios, tramos de río, en el que no había especies invasoras. Es decir, en todo el tramo bajo del Huebra y del Yeltes, en todo el tramo bajo del Águeda, por ejemplo, en el Águeda tenemos black bass, tenemos percasol, tenemos lucio y tenemos alburno. Pues es un tramo muy difícil de trabajar porque la erradicación de las especies invasoras es imposible. Están allí ya para quedarse. Pero en cambio, sí tenemos un tramo alto de la cabecera del río Águeda y sus afluentes que no tiene especies invasoras. Lo mismo ocurre con la parte alta del Yeltes, la parte alta del Huebra y algunos tramos en otros lugares. Eso nos hizo, toda esta foto, todos estos estudios preliminares, todos estos muestreos, etcétera, nos hizo incluso replantearnos el enfoque inicial que teníamos del proyecto sobre la mejora de la franqueabilidad, incluso decirles a Europa que probablemente tuviéramos que cambiar el proyecto porque las especies invasoras pasaban a tener un papel predominante y nos irían incluso a cambiar nuestros objetivos en cuanto a la hora de hacer franqueables los ríos. Porque si bien todos los expertos, nosotros en este proyecto, en que estamos la Confederación, la Junta, la Fundación Patrimonio Natural y el Tajo, en el que hay técnicos, y técnicos que saben de la materia porque es su trabajo día a día, también tenemos un comité científico en el que están incorporados pues, ictiólogos y expertos a nivel nacional y a nivel internacional. Y cuando tomamos algún tipo de medida es consensuada con todo este panel de expertos. Es decir, no es ni siquiera una medida que hagamos nosotros porque tengamos una idea feliz, un técnico de la Confederación o un técnico de la Junta, sino es una idea consensuada dentro de un panel de expertos. La idea generalizada es que si naturalizamos los ríos, es que las especies endémicas van a estar en condiciones más favorables. Pero también naturalizar los ríos y hacerlos franqueables significa que damos pie a que especies invasoras puedan colonizar tramos de río en los que no estaban. Pero también nos estamos encontrando que especies invasoras, donde hay un obstáculo que es 100% infranqueable, porque tenemos una presa de 3 metros o de 4 metros, aguas arriba no había especies invasoras, aguas abajo sí las había y de un año para otro han saltado. Eso significa que las han movido intencionadamente, es decir, no. Entonces muchas veces incluso a la hora de evaluar la franqueabilidad o no, hay que considerar otros aspectos que ya no son exclusivamente la capacidad que tiene el pez de pasar de un lado para otro, sino incluso que una persona pueda llevarse un pez de un lado para otro. Y con este motivo, con este enfoque, cuando explicaré después la parte de actuaciones en cauce, decidimos en un primer momento establecer como una zonificación. Por debajo de esas rayas, por debajo de esas rayas rojas que representan pequeñas presas o azudes, hacer un enfoque diferente respecto a las actuaciones que podíamos hacer en sitios donde había especies invasoras y en principio donde no había especies invasoras. Esta fotografía, ya con los últimos muestreos que acabamos de finalizar este año, ha cambiado y probablemente pues, tengamos que seguir reintroduciendo pequeños cambios sobre la marcha. En cuanto al programa de cría en cautividad, simplemente decirles que es, bueno, en la piscifactoría Gala y Sancho hacemos un programa de cría en cautividad en condiciones naturales. Es decir, son unos estanques naturalizados, de hormigón, pero naturalizados con plantas, piedras, la alimentación, agua directa del río, la alimentación de los peces es prácticamente natural, simplemente con un ligero suplemento. No queremos producir peces en cantidad, sino tener una metodología desarrollada para eventualmente reforzar algunas poblaciones o algunos tramos de río donde hayan desaparecido esos peces, poder volver a reintroducirlos. Pero reintroducirlos de una forma que no sean peces domesticados, por llamarlo de alguna forma, sino que sean peces que sepan comportarse en su entorno natural. Un pez domesticado en un río con depredadores dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio, porque no sabe cómo comportarse. Entonces, es unas condiciones naturales. Hemos acudido a Portugal, al centro de Vegas de Guadiana, al delta del Ebro, a Valencia.
nos hemos recorrido todos los centros de referencia, contacto con italianos que trabajan con estos endemismos, en ese caso italianos, pero que son barbos, son especies muy parecidas a las nuestras, para saber de sus programas, hemos visitado sus instalaciones, etcétera. Es decir, que nosotros hemos empezado de cero, pero hay gente que ya lleva trabajando tiempo y evidentemente pues queremos conocer su experiencia. Estas son cuando se modificaron las instalaciones y bueno, y simplemente a modo de resumen del proyecto. Y yo creo que ahora, para no tener que estar yo hablando todo el rato, le voy a ceder la palabra a Gustavo, que yo creo que Gustavo sobre todo lo que nos lo va a hacer, va a ser capaz de transmitirnos el mensaje, la importancia que tiene la conservación de estas especies, que son especies muy pequeñas, pero que desde el punto de la biodiversidad son únicas y tienen un valor